Hola a todos y bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de una figura legendaria del cine de animación. Un hombre que marcó generaciones con su talento y sensibilidad artística. Roger Allers, el genio detrás de El Rey León, ha dejado este mundo el 17 de enero de 2026. Y su partida ha conmovido profundamente a la industria del cine y a millones de fans alrededor del planeta. En este video exploraremos su vida, su hogar en Santa Mónica donde pasó sus últimos días, y el legado económico y artístico que deja atrás. Roger Allers no fue simplemente un director. Fue un visionario que logró combinar emoción, narrativa y arte visual de una forma que pocos en Hollywood han conseguido. Nacido en Nueva York en 1949, desde muy joven mostró fascinación por los dibujos animados. Una pasión que más tarde lo llevaría a trabajar en algunos de los estudios más importantes del mundo, incluyendo Disney, donde su nombre quedaría grabado para siempre en la historia del cine. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video y recordarte que te suscribas a mi canal. Tu apoyo me motiva a seguir creando contenido sobre las grandes figuras del cine y sus historias más íntimas. La noticia de su fallecimiento se conoció apenas unas horas después de que su familia confirmara que el cineasta había muerto tranquilamente en su casa de Santa Mónica, California. Tenía 76 años. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, homenajes de sus colegas y fanáticos que crecieron con sus películas. Muchos recordaron su capacidad para contar historias que trascendían generaciones. Su humildad pese a los éxitos y la profunda humanidad que transmitía tanto en su trabajo como en su vida cotidiana. Lo más impresionante es que, incluso en sus últimos años, Roger Allers seguía participando activamente en proyectos relacionados con la animación. Daba charlas, orientaba a jóvenes artistas y compartía su experiencia sobre cómo una historia bien contada puede cambiar la forma en que las personas ven el mundo. Era un hombre que, lejos de buscar fama o fortuna, encontraba su satisfacción en el arte y en el impacto emocional que podía generar. Su fallecimiento no solo deja un vacío en la industria, sino también una profunda nostalgia por una era del cine animado donde la historia y el corazón eran los verdaderos protagonistas. En los próximos minutos, te invitamos a descubrir cómo un niño de Nueva York se convirtió en uno de los narradores más influyentes de la animación moderna. Y cómo su casa, el refugio donde vivió sus últimos días, se ha transformado en un símbolo de paz, creatividad y legado eterno. Roger Allers comenzó su carrera en el mundo de la animación con un sueño claro: crear historias que hicieran sentir algo profundo al espectador. Tras estudiar arte y diseño, viajó a Canadá y luego a Europa en busca de oportunidades. Su talento pronto lo llevó a colaborar con estudios de prestigio como Hanna-Barbera y, posteriormente, a unirse a Walt Disney Productions, donde su nombre alcanzaría la inmortalidad. En los años 80, participó en proyectos como Tron y Oliver y Company. Pero su gran salto llegó cuando fue seleccionado para codirigir una película que cambiaría el rumbo del cine animado, El Rey León. Estrenada en 1994, El Rey León no solo fue un éxito comercial sin precedentes, sino también un fenómeno cultural. Bajo la dirección de Allers y Rob Minkoff, la película recaudó más de $960 millones en todo el mundo y se convirtió en un clásico atemporal. La profundidad emocional de la historia, la calidad visual de la animación y la música icónica de Elton John y Hans Zimmer hicieron de ella una obra maestra. Pero detrás del éxito había un hombre con una visión muy clara. Roger Allers creía que las mejores historias son aquellas que nacen del corazón y que logran conectar generaciones diferentes. Durante la producción de El Rey León, Allers fue reconocido por su dedicación y perfeccionismo. Pasaba horas revisando escenas cuadro por cuadro, buscando que cada expresión, cada movimiento, transmitiera la emoción correcta.
Su influencia fue clave para que Simba, Mufasa y Scar se convirtieran en personajes universales, comprendidos y amados en todos los idiomas. Su habilidad narrativa era tan poderosa que incluso los críticos más exigentes lo calificaron como uno de los contadores de historias más humanos del cine moderno. Después del éxito de El Rey León, Allers continuó dejando su huella en la animación. Dirigió y escribió The Little Match Girl, un cortometraje basado en el cuento de Hans Christian Andersen que fue nominado al Oscar. También participó en proyectos de Broadway y en la adaptación teatral de El Rey León, la cual ha sido vista por millones de personas en los 5 continentes. Su talento no conocía fronteras, se involucró en producciones internacionales, en festivales y en la mentoría de jóvenes creadores que soñaban con seguir sus pasos. A lo largo de los años, Roger Allers recibió múltiples premios y reconocimientos, pero quienes lo conocieron aseguran que lo que más valoraba no eran los trofeos, sino las historias compartidas y las emociones que podía provocar en los demás. Era un artista silencioso, apasionado, que veía en la animación una forma de hablar del alma humana. En entrevistas, solía decir que, una buena película animada no se mide por su técnica, sino por lo que hace sentir al público. Esa frase resume su filosofía de vida y su legado artístico, en los últimos años de su carrera. Allers se había alejado de las grandes producciones para concentrarse en proyectos personales. Trabajaba desde su casa, en un pequeño estudio lleno de bocetos, libros y recuerdos de toda una vida dedicada al arte. Allí, según sus allegados, pasaba horas dibujando, escribiendo y escuchando música. Era su refugio creativo, un espacio donde seguía soñando como aquel joven que una vez imaginó un mundo lleno de leones parlantes y canciones inolvidables. A pesar de su enorme éxito, Roger Allers siempre llevó una vida discreta. Lejos del brillo de Hollywood, prefería la tranquilidad de su hogar en Santa Mónica, donde encontraba el equilibrio entre su arte y su vida personal. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre amable, reflexivo y profundamente familiar. Estuvo casado durante muchos años con Leslie Allers, con quien tuvo hijos que también se dedicaron a carreras creativas, aunque siempre mantuvo su vida privada lejos de los medios. No era amante de las cámaras ni de los eventos sociales, y rara vez daba entrevistas. Prefería hablar a través de sus obras. En sus últimos años, Allers dedicaba gran parte de su tiempo a la docencia y al acompañamiento de jóvenes artistas. Colaboró con programas educativos y fue invitado en universidades donde compartía su experiencia sobre la narración visual y la emoción en la animación. Su manera de enseñar era pausada y profunda, solía escuchar más de lo que hablaba. Y sus palabras siempre estaban llenas de sabiduría y sencillez. Muchos de sus estudiantes lo recuerdan como un mentor generoso, que jamás se cansaba de alentar a otros a creer en su arte. Fuera del trabajo, Roger Allers encontraba inspiración en las cosas simples, las caminatas por la playa, los paseos en bicicleta y las largas tardes de lectura en su terraza. Amaba la música clásica y las canciones de Broadway, especialmente aquellas que evocaban nostalgia y esperanza. Sus amigos contaban que solía tocar el piano en casa, improvisando melodías que luego lo ayudaban a crear escenas llenas de sentimiento. Era, en esencia, un soñador que veía poesía en lo cotidiano. Durante la pandemia, su vida se volvió aún más íntima. Pasaba más tiempo con su familia y se comunicaba con antiguos colegas por videollamadas, recordando anécdotas del pasado. Aunque su salud comenzó a deteriorarse lentamente, nunca dejó de trabajar en pequeños proyectos personales. Según su esposa, en los últimos meses antes de su fallecimiento, Allers estaba escribiendo un libro sobre su experiencia en la industria del cine animado. Un proyecto que esperaba terminar en 2026. No llegó a verlo publicado, pero dejó manuscritos que su familia planea editar y compartir como homenaje póstumo. Su forma de ver la vida nunca cambió.
Decía que, el arte no se trata de fama ni de dinero, sino de tocar el corazón de los demás. Y así lo hizo hasta el final. La gente que lo visitaba en su casa de Santa Mónica contaba que el ambiente allí era cálido, lleno de dibujos, recuerdos de Disney y cuadros de paisajes que él mismo había pintado. No era la mansión de una estrella de Hollywood, sino el hogar de un artista que encontraba la belleza en los detalles. Ese espacio, lleno de vida y memoria, se convertiría más tarde en el escenario de su despedida silenciosa. El 17 de enero de 2026, su esposa confirmó que Roger Allers había fallecido tranquilamente en casa, rodeado de su familia. No hubo anuncios grandilocuentes ni funerales mediáticos. Fue una ceremonia íntima, con sus seres queridos y algunos amigos cercanos del mundo de la animación. Redes se llenaron de homenajes de fans, colegas y figuras del cine que reconocieron no solo su talento, sino también su humildad y su calidez humana. Roger Allers dejó este mundo del mismo modo en que vivió, en paz. Con la casa de Roger Allers en Santa Mónica no era una mansión ostentosa, sino una residencia acogedora y llena de historia. Situada en un barrio tranquilo y rodeada de vegetación, esa vivienda reflejaba su personalidad serena y su amor por el arte. Desde fuera, destacaban sus paredes claras cubiertas de bugambillas, un pequeño jardín lleno de flores y un porche donde el director solía pasar horas leyendo o dibujando. Era un espacio que respiraba creatividad y calma, un refugio alejado del ruido de Hollywood y del estrés de la industria. Al entrar, lo primero que llamaba la atención era la calidez del ambiente. Las paredes estaban decoradas con bocetos originales de sus películas, portadas de guiones y retratos de personajes icónicos que él mismo había ayudado a crear. En una esquina del salón se encontraba su piano, cubierto por partituras y libros de música. Sobre una mesa, una figura de Simba del Rey León recordaba la obra que lo llevó al estrellato. Todo en la casa hablaba de su vida, de su pasión por contar historias y de su constante búsqueda de belleza en lo simple. Según su familia, Roger pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio, una habitación iluminada por la luz natural que entraba desde una gran ventana con vista al jardín. Allí escribía, dibujaba y reflexionaba sobre su carrera. Su escritorio, lleno de lápices, hojas y recuerdos, era casi un museo personal. En las paredes colgaban fotografías con sus colegas de Disney, así como cartas de agradecimiento de estudiantes y admiradores de todo el mundo. Era un espacio íntimo donde se mezclaban pasado, presente y arte. Después de su fallecimiento, la casa se convirtió en un símbolo de su legado. Aunque la familia decidió mantenerla en privado, muchos seguidores dejaron flores y cartas en la entrada durante los días posteriores a su muerte. Algunos medios locales la describieron como un santuario para los amantes de la animación. Un lugar donde nació y terminó la historia de un hombre que dedicó su vida a inspirar a otros. No era una casa cualquiera, era el reflejo de una existencia dedicada al arte, a la emoción y al amor por el cine. Los vecinos lo recuerdan con afecto. Dicen que solía saludar a todos con una sonrisa, que caminaba por el vecindario con su perro y que siempre tenía tiempo para conversar. No tenía guardaespaldas ni lujos. Vivía como un ciudadano más, pero con el brillo en los ojos de alguien que había hecho soñar al mundo entero. Su hogar no solo fue el escenario de su vida, sino también una metáfora de su manera de entender el mundo, sencilla, honesta y llena de alma. Con el paso del tiempo, es probable que su familia preserve la casa como parte de su legado cultural. Algunos expertos incluso han sugerido que podría convertirse en un pequeño museo o espacio conmemorativo. Sea cual sea el futuro de esa residencia, seguirá siendo para muchos el lugar donde un artista encontró la paz y donde el cine animado perdió a uno de sus grandes poetas visuales.
Hablar del patrimonio neto de Roger Allers es hablar también del valor que el arte puede tener más allá del dinero. Aunque las estimaciones públicas sitúan su fortuna entre 5 y 10 millones de dólares. Quienes lo conocieron afirman que nunca fue un hombre movido por la ambición económica. La mayor parte de sus ingresos provinieron de su trabajo en Disney. Especialmente por su papel como codirector de El Rey León ***, una de las películas más exitosas en la historia del cine animado. Sin embargo, a diferencia de muchos cineastas de su generación, Allers eligió un estilo de vida sobrio, centrado en la creatividad y la familia. Durante décadas, sus proyectos le generaron regalías constantes, tanto por las reediciones de la película como por la adaptación teatral y los productos derivados. El Rey León sigue siendo, hasta hoy, una de las franquicias más rentables de Disney, y gran parte de su identidad artística lleva su sello. A lo largo de los años, Allers también participó en otros trabajos de gran valor artístico, como The Little Majgarly the Prophet ***, una adaptación de la obra de Khalil Gibran, que fue aclamada por la crítica. Esos proyectos, aunque menos comerciales, reflejaban su necesidad de contar historias con sentido espiritual y profundidad emocional. Su patrimonio, más allá de las cifras, se encuentra en su legado cultural. Dejó un ejemplo de integridad artística en una industria donde la prisa y el dinero suelen imponerse. Inspiró a generaciones de animadores y guionistas que hoy reconocen en su estilo una escuela de sensibilidad y honestidad. La combinación de belleza visual y profundidad emocional que caracterizó su trabajo se convirtió en una referencia universal para quienes buscan hacer cine que toque el alma. No es exagerado decir que, sin Roger Allers, la animación moderna no sería la misma. Tras su muerte, el mundo del cine lo despidió con homenajes sinceros. Estudios, actores y compositores que trabajaron con él recordaron no solo su talento, sino también su humanidad. Elton John publicó un mensaje en redes afirmando que, sin Roger, El Rey León no habría tenido el mismo corazón. Otros directores, como Rob Minkoff y Don Hahn, destacaron su humildad y su capacidad para unir equipos creativos. Su nombre fue mencionado en ceremonias y festivales, y se espera que Disney le dedique un tributo especial en la próxima edición de los premios Annie, el máximo reconocimiento del cine animado. El valor real de Roger Allers no puede medirse en millones, sino en emociones. Cada vez que un niño ve El Rey León * por primera vez, su arte revive. Cada lágrima derramada al escuchar el rugido de Simba o al recordar a Mufasa es parte del legado invisible de un hombre que entendió que las historias son eternas. Su casa en Santa Mónica, su obra, su familia y su humildad conforman el retrato de un artista que nunca buscó ser una estrella, sino un narrador de almas. Así lo recordará el mundo, como el hombre que convirtió una película en una lección de vida, y mientras los años pasen, el nombre de Roger Allers seguirá brillando entre los grandes del cine animado. No solo por lo que creó, sino por lo que enseñó, porque su mayor patrimonio no fue su dinero ni su fama, sino el amor por el arte y la emoción que sembró en millones de corazones. En su partida, deja una certeza: el arte verdadero nunca muere, solo cambia de forma y continúa inspirando. Así, en cada amanecer dorado que recuerda aquel círculo de la vida, su espíritu sigue vivo.